sala y se han sido legalmente notificados para llevar a cabo la presente audiencia de consideración de audiencia de incidentes de conexión, de incidentes de conexitud y modificación a las medidas de protección. Gracias, señora juez. La suscrita secretaria informa a su digna autoridad que todas las partes fueron legalmente notificadas y se encuentran en sala para la presente audiencia en representación del Ministerio Público el doctor Olvis Ávila Solís, acompañado de la víctima, la señora Fabiola Llanes. En la parte de la defensa tenemos al doctor José María Fernández Jauregui, acompañado del imputado, el señor Alberto Fernández. Esto en cuanto informa su autoridad para fines conciliables del día. Bien, se tiene presente, habiendo escuchado el informe emitido por la señorita secretaria y siendo que todas las partes se encuentran legalmente notificadas y se encuentran presentes en sala, se instala la presente audiencia incidental de conexitud y modificación de las medidas de protección interpuestas por el imputado, el señor Alberto Fernández. En ese sentido, la suscrita juez le concede el uso de la palabra a la defensa técnica para que fundamente, en primer lugar, la solicitud incidental de conexitud de causas. En lo posterior a la resolución, vamos a continuar con el segundo incidente. Doctor, ¿tiene la palabra? Gracias, señora juez. Vamos a hacer uso de la palabra. Como usted ha advertido, nosotros el tiempo oportuno en relación al 314 y al 315 del Código de Procedimiento Penal, hemos interpuesto dos incidentes, en el cual y el mismo hemos expuesto de manera clara y precisa no solamente los hechos, sino los derechos en los cuales sustentan esta petición. Por ello, en ese sentido, vamos a ratificarnos en cada uno de los extremos expuestos en el memorial y conforme al tiempo que usted ha impuesto, vamos a resolver el primer incidente. Como usted puede advertir por la documentación que se ha presentado a su despacho, la defensa ha presentado el memorial de incidente en el cual ha apuntado la denuncia que tiene mi defendido en el juzgado tercero de instrucción y no penal en el municipio de La Guardia por el ilícito de violencia familiar, doméstica o familiar que está en el 272 del Código de Procedimiento Penal, el mismo que tiene una pena de 2 a 4 años, asignado con el Código 170-110-2570, expediente 6023. De otra parte, también, como usted puede advertir, en su digno despacho también cursa otra denuncia con imputación inclusive con el Código 70-110-2571, expediente 7723, por el mismo ilícito, es decir, por el ilícito que está tipificado en el 272 del Código Penal, violencia familiar, doméstica y familiar. Señor juez, nosotros estamos solicitando la conexitud, note su autoridad, que lo que se juzga aquí en esos dos procesos son hechos, son los mismos. La denuncia que fue presentada en el juzgado de instrucción en el municipio de La Guardia data de la fecha 15 de octubre del 2023. En su relación fáctica, en los hechos del 12, indica la imputación que el 12 de octubre el señor Alberto Fernández, mi defendido, llegó a su domicilio, donde estaba conviviendo con la víctima y sus dos hijos. Empiezan a discutir, él vierte una serie de improperios en contra de la víctima, diciéndole sandeces, si se podía decir, para no poder repetir las palabras que están en la imputación, diciendo inclusive de que no servía ni como esposa y que el casarse con ella había sido un error, que no sabía hacer las cosas, las que pide y que las hace mal. Inclusive diciendo que es una floja. Todo esto porque la víctima, según lo que podemos advertir en la imputación, no le habían preparado la cena, no había lavado la ropa del trabajo porque él es el que sustenta a la familia, y además dice la denuncia y la imputación que no sería la primera vez, que también eso también había sucedido en anteriores oportunidades. Como puede usted advertir, se tiene la denuncia,
las pruebas documentales que están presentes y que han sido presentadas con el respectivo incidente en el Código Procesal respectivo y que está por supuesto, en el Juzgado Tercero de Instrucción Penal del municipio de La Guaira y que son de su conocimiento, por supuesto. Posterior a ello, posterior a esa fecha, se inicia el mes de diciembre del presente año y se presenta a su autoridad también para su control jurisdiccional e imputación el 30 de diciembre del 2023, en el cual usted ejerce control jurisdiccional por el mismo delito de violación familiar doméstica, donde se tiene que la misma persona como víctima y a mi defendido como imputado el mismo hecho. Como usted podrá observar, son prácticamente las mismas personas. Pero ¿qué dicen los hechos en este nuevo ilícito que se le pretende atribuir a mi defendido? Dice que el 30 de diciembre de 2023, en el presente juzgado con CUT 70-110-2571, expediente 7723, manifiesta a la víctima en su denuncia que ella, su concubino y defendido, habían asistido a una fiesta en la cual mi defendido, en este caso, había venido demasiado. Ella le pidió que se fueran del lugar, diciendo de que el hijo que habían llevado a la respectiva fiesta estaba llorando demasiado, que había necesidad de cambiar el pañal. Por ello, él se molesta y tras esa molestia, ella procede a irse a la casa de la fiesta, en este caso a irse de la fiesta, el lugar donde ellos estaban. Él se va a ella y él, curioso, dice la denuncia, la sigue hasta la casa donde ellos vivían en la casa él comienza también a propinarle una serie de insultos, dice la denuncia, le dice que se arrepiente de haber decidido casarse con ella, ¿no? Que todo lo que ella había hecho en ese momento había arruinado porque él estaba queriendo hacer negocios, queriendo mejorar su situación laboral. Ante esos dichos e insultos, ella ignora, se dice la denuncia, se para y se da la vuelta. Esto enfurece más a mi denunciado, quien procede a insultarle con mucho más vehemencia, inclusive a forcejear, a querer después obligarla a no salir del cuarto y comienza a manifestar violencia hacia la señora. Y ella en defensa propia también, dice la denuncia, se defiende, ¿no? Comienza también a responder a los insultos, inclusive dice la denuncia de que le agarra el rostro y le comienza a hincar los dedos en los ojos. En ese sentido, dice la denuncia, mi defendido lo que hace es parar la situación y se aleja del lugar y la deja echada llave en este caso, a su esposa. La deja encerrada, ella grita, pide auxilio y como el lugar donde ellos estaban viviendo era la casa de la suegra, es decir, de la madre de mi defendido, sale su madre y sale también su cuñado y proceden a abrir la puerta para que ella pueda salir. Como puede usted notar, su autoridad, el imputado y la víctima son las mismas personas. La conextitud en este sentido de la causa es evidente. No se puede constituir un doble juzgamiento, ¿no? Y esto está previsto en el artículo 67 de nuestro Código de Procedimiento Penal, como viene a ser de manera taxativa en el numeral 2 y el numeral 3, cuando el legislador dice sobre la conexión, que habrá lugar de conexitud en el proceso, y voy a leerlo. Me va a permitir leerlo, señora juez. 2, cuando los hechos imputados sean cometidos para proporcionar los medios de cometer otros o para facilitar la ejecución de estos y asegurar su impunidad
y 3, cuando los hechos imputados hayan sido cometidos recíprocamente. Ahora bien, los artículos que hemos expresado, en este caso concreto, abren la conexión, señor juez, hace que los hechos, tanto los de octubre como los de diciembre, se suman a lo que está prescrito en el inciso 2 y 3 del presente artículo, 67 del Código de Procedimiento Penal. En ese sentido, señor presidente, señora juez, siempre con el espíritu de nuestra norma adjetiva penal y lo que está establecido en nuestra norma suprema sobre los derechos y garantías constitucionales, toda persona, en este caso mi defendido, está siendo procesado, no se puede llevar diversos procesos, en este caso dos, de manera paralela porque se violenta la seguridad jurídica y el debido proceso. Este ciudadano al cual estamos defendiendo debe ser procesado en una sola causa por esos hechos delictivos, esos ilícitos, cuales hemos hecho referencia, que es el de violencia familiar doméstica. Note a su autoridad que los hechos, no lo digo yo, lo dice la misma relación fáctica que usted puede advertir en la documentación que tiene en su despacho. Motivo por el cual, señor juez, vamos a solicitar a su probidad que declare fundado el presente incidente, haciendo mención a los argumentos que hemos expresado, como así a la doctrina legal aplicable que hemos mencionado nosotros en nuestro memorial, como también los preceptos legales que han sido mencionados en este memorial y también en sala. Por ello, señor juez, se tenga como prueba todo lo que hemos expresado en el memorial del incidente de Connecticut que hemos presentado a tu juzgado. Es lo que pedimos, señor juez, sea compulsada de manera cuidadosa todas estas pruebas que hemos ofrecido, como son la denuncia, las declaraciones, los informes de la policía, la imputación, y en ese sentido declare fundado el presente incidente y se ordene al señor juez tercero de instrucción penal del municipio de La Guardia que se inhiba de seguir conociendo o tramitando la presente causa su despacho con código 70-110-2570, expediente 6023, y consecuentemente tribunales y se acumule el proceso ante su ministro y juzgado. Y tengamos en ese sentido una sola causa para así dilucidar y llegar a lo que establece el Romano 2 del 180, artículo 180 de la Constitución Política del Estado por novela de Dona Pena. Eso sería, señora juez, en cuanto al primer incidente. Bien, se tiene presente lo manifestado por el abogado de la defensa. Vamos a pasar a resolver primero el primer incidente y posterior el segundo incidente. Tiene la palabra bajo el principio de igualdad, de acuerdo al artículo 12 del Código de Procedimiento Penal y 119 de la Constitución Política del Estado, el Ministerio Público para que conteste. Tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Vamos a hacer uso de ella. Bien, he escuchado muy atentamente la lectura que ha hecho prácticamente el abogado de la defensa, donde fundamenta su incidente conforme a lo que establece el artículo 314 y 315 del Código de Procedimiento Penal, manifestando que supuestamente habría dos tipos de denuncia con relación a la primera denuncia. Manifiesta que sería en el juzgado tercero de La Guardia, que sería por un delito de violencia familiar o doméstica. Manifestando que en esta denuncia, señora Presidente, habría sucedido con la relación de los hechos que hemos escuchado y que tiene su autoridad en las pruebas que han presentado por una violencia psicológica. Mas, sin embargo, señora Presidente, en la segunda denuncia que se encuentra en su digno despacho, su autoridad va a poder vertir dentro de la relación de los hechos y bajo lo que establece también el artículo 11 y 76 del Código de Procedimiento Penal, los derechos y garantías que tiene la víctima, va a vertir dentro de la declaración de la misma que manifiesta que habría sufrido agresión física. Y hemos escuchado de la misma boca del abogado de la defensa que ha dicho que el imputado ha agarrado del cuello y le ha puesto los dedos en los ojos. ¿Esto qué quiere decir, señora Presidente? Su autoridad juzga hechos, no figuras jurídicas. Y la víctima ha presentado un memorial solicitando la ampliación de la denuncia por el delito de feminicidio en el grado de tentativa. Y está cursando dentro de los actuados del cuadernillo de investigación que también vamos a poner a control jurisdiccional de su autoridad para que se tome en cuenta dentro del incidente que ha planteado la parte de la defensa.
Asimismo, señora Presidente, debemos tener en cuenta que no hemos escuchado a la defensa del abogado conforme al artículo 67, el caso de conexitud, manifiesta el numeral 2 que no viene al caso. Mas, sin embargo, señora Presidente, el numeral 3 dice cuando los hechos imputados hayan sido cometidos recíprocamente. Mas, sin embargo, su autoridad, como lo hemos manifestado, que existe una ampliación por el tipo de delito de feminicidio en el grado de tentativa establecido en nuestra norma sustantiva penal, el artículo 46 manifiesta, el artículo 45, indivisibilidad de juzgamiento, dice, por un mismo hecho, señora Presidente, al tenerse prácticamente dentro de los actuados procesales o en cuadernillo de investigación una ampliación de denuncia por el otro tipo de delito, ya no se subsumiría, señora Presidente, dentro de lo que ha manifestado el abogado de la defensa. Asimismo, señora Presidente, debemos tener en cuenta, como ya lo hemos manifestado anteriormente, lo que ha establecido el artículo 117 de la Constitución Política del Estado, que dice que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente al debido proceso, nadie sufrirá sanciones. En su Romanos 2 dice, nadie será procesada ni condenada más de una vez por el mismo hecho. Al haber fundamentado, señora Presidente, que vamos a hacer la ampliación de la denuncia o el tipo penal por el delito de feminicidio en el grado de tentativa, vamos a pedir a su digna autoridad que se declare infundado el incidente de conexitud presentado por el abogado de la defensa. Gracias. Bien, se tiene presente lo manifestado por el Ministerio Público. Habiendo escuchado lo manifestado en este caso por la defensa con el incidente de conexitud, así a su vez lo que respondió el Ministerio Público, la suscrita juez pasará a dictar su resolución. Santa Cruz de la Sierra, 16 de agosto de la gestión 2024. Listo. Del incidente de conexitud impetrada por el imputado Alberto Fernández, la documental presentada, los fundamentos expuestos por la defensa del imputado, corrido en traslado del representante del Ministerio Público, se tiene que, considerando que la defensa técnica considera que ha hecho una diferenciación de dos procesos penales. En el primer proceso penal, se tiene una denuncia que data de fecha 15 de octubre del 2023 en el municipio de La Guardia, causa que es conocida por el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia e Instrucción Penal Tercero, con CUT 7011-0022-55-66-77, con expediente 60/23. Denuncia que es interpuesta por la madre de la supuesta víctima, en este caso por la señora María Roca de Yáñez, donde en la relación práctica de los hechos relata la denunciante que en fecha 12 de octubre el señor Alberto Fernández llegó a su domicilio donde estaba conviviendo con su hija, en este caso la señora Fabiola Yáñez. Donde estaba conviviendo el señor Alberto con su hija y sus dos nietos. Empiezan a discutir, donde el imputado genérico vierte una serie de improperios en contra de su hija, indicando que era una inútil, que no servía para nada, que ni como mujer ni como madre, y un montón de improperios que menciona el señor abogado. Supuestamente todo esto porque ella no habría preparado la cena y no habría lavado los uniformes del señor Alberto. Indica la denunciante que esta no sería la primera vez, ya que su hija se encontraba embarazada y que él también la insultaba y la denigraba como mujer. En el segundo caso, que conoce la suscrita, es un proceso que ha interpuesto la víctima, la supuesta víctima, en este caso, la señora Fabiola Yáñez, en el municipio de Santa Cruz en fecha 30 de diciembre del 2023. En el presente juzgado con CUT 7011-0022-45-65-43 con expediente 77/23, donde la relación práctica de los hechos se manifiesta que la víctima, que ella y su concubino habían asistido a una fiesta.
en la cual él habría bebido bastante. Cuando ella le pidió que se fueran del lugar porque su hijo menor estaba con el pañal mojado, él se molestó. Al ver esto, ella procedió a retirarse del lugar, pero él la siguió furioso a su casa, donde la insultó, la comparó con su madre, le dijo que era una inútil, que se arrepiente de haberse conocido y que le hubiera arruinado supuestamente la fiesta, porque en esa fiesta él iba a obtener o estaba hablando para un negocio. Y de este modo ella le habría arruinado su negocio. Ella, al ver que en el estado en que se encontraba, procede a ignorarlo y esto enfurece más a él, le enfurece más a él y le da una cachetada, después empieza a ahorcarlo, donde indica también el abogado de que ella le aprieta los ojos y procede a arañarlo en defensa. En eso su hijo empieza a llorar y él la suelta. Alza al niño, ella asustada empieza a llorar y le dice: casi me mataste. En lo que él la ignora, agarra sus cosas y le sale del cuarto, dejándola encerrada en la habitación. Ella grita pidiendo auxilio, indica que su suegra y su cuñado le abren la puerta donde se encontraba y ella puede salir a presentar la denuncia. Indica a su vez el abogado de la defensa que en ambos casos el imputado sería la misma persona, a su vez también la víctima. Y es por eso que no se puede constituir una persecución penal por ambos hechos, en ambos casos, por la violencia familiar y doméstica, establece en el artículo 272 bis del Código Penal. A su vez menciona que se solicita que se realice una conexitud de acuerdo al artículo 67 en sus numerales 2 y 3. En este caso, cuando los hechos imputados sean cometidos para proporcionarse los medios de cometer otros o para facilitar la ejecución de estos o asegurar su impunidad. Y 3, cuando los hechos imputados hayan sido cometidos recíprocamente. Ambos procesos se subsumen, indica el abogado, y no se puede llevar paralelamente porque transgrede la legalidad jurídica y el derecho a la defensa. Que se tengan presentes los elementos que trae a colación, como ser las denuncias en ambos procesos, informes policiales, informes psicológicos y informe de médico forense. Pide que se declare fundado el incidente de conexitud y este juzgado conozca ambas causas, que se haga una sola persecución penal. Considerando que el Ministerio Público indica de que si bien en los relatos emitidos por el abogado de la defensa indica que en la primera denuncia se habrían cometido hechos de violencia psicológica, mientras que en el segundo caso se habrían incurrido bajo el delito de violencia familiar y doméstica en el artículo 272 bis y de acuerdo al artículo 7 de la ley 348 en las vertientes de física y psicológica, que de acuerdo a los derechos y garantías de la víctima establecidos en el artículo 11 y 76 del Código de Procedimiento Penal, habrían vertido no solamente violencia psicológica, sino física. Y es por eso que no se debería de juzgar hechos, sino la figura jurídica. En ese sentido, la víctima habría ampliado su denuncia en este segundo caso por tentativa de femicidio. Y de acuerdo a mencionando el artículo 45 de indivisibilidad de juzgamiento, que indica que por un mismo hecho no se podrán seguir diferentes procesos, aunque los imputados sean los distintos, salvo las excepciones previstas en este código. Por ese motivo, no sería prudente hacer una conexitud, puesto que en el primer caso se estaría dilucidando lo que es una violencia familiar y doméstica en la vertiente psicológica, y en este presente proceso se habría ampliado la denuncia por feminicidio en tentativa. En ese sentido, aún no se ha realizado lo que es la declaración, no se habría llamado al imputado a la nueva declaración.
También menciona en el artículo 117, numeral 2 de la Constitución Política del Estado, que nadie sería juzgado 2 veces por el mismo hecho. Y pide que se declare infundado el presente incidente interpuesto por la defensa. Considerando que lo establecido en la Constitución Política del Estado y particularmente en el artículo 115, referente al derecho a la tutela judicial efectiva y también al derecho al debido proceso de manera anexa a estos preceptos constitucionales, establecen que toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses. En su apartado romano 2 establece que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente, sin dilación. Un precepto legal constitucional aplicable al caso ha hecho referencia a la defensa al momento de interponer el incidente planteado, lo establecido en el artículo 117, Romanos 2, donde establece que nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. Y en el artículo 119 de la Constitución Política del Estado, referente al derecho de igualdad de partes. El artículo 120 también de la Constitución, referente a toda la persona, tiene derecho a ser oída por una autoridad judicial competente, independiente, imparcial y no podrá ser juzgado por comisiones especiales ni sometidas a autoridades judiciales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa. Preceptos jurídicos aplicables al Código de Procedimiento Penal en su artículo 4, que ha hecho referencia a la defensa al momento de interponer el incidente con exitud de causa, referente a la persecución penal única, que se establece que nadie podrá ser procesado ni condenado más de una vez con el mismo hecho, aunque se modifique su calificación o se lleve a nuevas circunstancias. El artículo 45 del Código Penal boliviano, referente al concurso real, de manera literal establece que el Código Penal boliviano, en este caso con designios independientes a una sola o más acciones o omisiones, cometiere 2 o más delitos será sancionado con una pena más grave, pudiendo el juez aumentar el máximo hasta la mitad. Artículo 46 también, que ha hecho referencia, en este caso la defensa, también que a la sentencia única en todos los casos de pluralidad de delitos corresponde al juez que conozca el caso más grave dictar sentencia única, determinando por definitivo la totalidad de los mismos con sujeción a las reglas del Código de Procedimiento Penal. Artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, referente al capítulo 3 de conexitud. Habrá lugar de conexitud de procesos. En este caso, hace referencia en su numeral 2, cuando los hechos del imputado sean cometidos para proporcionar los medios de cometer otros o para facilitar la ejecución de estos o asegurar su impunidad. Numeral 3, cuando los hechos imputados hayan sido cometidos recíprocamente en consideración de lo establecido en el artículo 314-315 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1173. Al realizar el análisis del presente caso, ingresando a resolver la problemática interpuesta por la defensa, referente a una presunta concurrencia de causal insertas en el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, referente a una conexitud de causas. La defensa consideró de su criterio que corresponde llevar un solo proceso para realizar una persecución penal y así realizar una sentencia única dentro de los hechos que se está investigando de forma paralela. El Ministerio Público, que tiene como consecuencia 2 controles jurisdiccionales. En el primer caso, que ya se ha detallado bastante con precisión, en el segundo caso se tiene a cargo el control jurisdiccional, la suscrita juzgadora. Analizados los preceptos jurídicos aplicables al presente caso y que han sido traídos a colación por parte de la defensa, en el caso concreto se tiene evidentemente que existen 2 procesos penales. El primero, interpuesto por una ciudadana, la señora María de Yáñez, madre de la presunta víctima, y la segunda, interpuesta por la presunta víctima, Fabiola Yáñez, donde se puede evidenciar que si bien en ambos casos la denunciante no es la misma persona, ya que en el primer caso está la madre y en el segundo estaría la supuesta víctima, pero que en ambos procesos la víctima sería la misma persona. Así también, en ambos casos, el justiciable sería la misma persona, es decir, el señor Alberto Fernández.
Vamos a hacer una puntualización precautelando los derechos humanos, derechos y garantías constitucionales del justiciable. Mientras no se tenga una sentencia condenatoria que adquiera esta la calidad de cosa juzgada, es decir, que esté plenamente ejecutoriada y se haya agotado todos los recursos ordinarios, por supuesto, el imputado goza del estado de presunción de inocencia establecido en el artículo 6 del Código de Procedimiento Penal y 116 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, por supuesto, se hace referencia de una presunta víctima cuando, por supuesto, existe esta condición. Es decir, que cuando el imputado sea condenado y esta sentencia sea ejecutoriada. Y exista una condena a una pena privativa de libertad. Y que también se vaya a esclarecer que hay una víctima, ya sea indistintamente el presente caso o el otro. Pero no obstante, a ello también sin perder de vista y también considerando lo establecido en el artículo 180 de la Constitución Política del Estado, de acuerdo al principio de verdad material. En el caso en particular, la suscrita juzgadora, por supuesto, ve reflejado un certificado médico legal forense. Y las causas, por supuesto, no vamos a entrar en detalle cuáles son las causas, ni la ampliación a la denuncia en este caso. Estarían inicialmente establecidos por el delito de violencia familiar y doméstica, de acuerdo al artículo 272 bis del Código Penal, en diferentes vertientes, de acuerdo al artículo 7 de la Ley 348. En el primer caso estaría lo que es la violencia psicológica, supuestamente, indicado por la relación fáctica de los hechos que ha sido narrado por el abogado de la defensa, y en el segundo caso en las vertientes psicológica y física, que habrían sido también detalladamente narrados por el abogado de la defensa y complementados por el Ministerio Público. Entonces se tiene que hacer una diferenciación, por supuesto, de los hechos para que se dé una conexitud de causas o para que se pueda acreditar alguna de las tres causales establecidas en el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, en donde nos manifiesta que necesariamente debe existir una identificación del sujeto, objeto y causa. En este caso, los hechos son absolutamente distintos uno del otro. Y asimismo lo ha mencionado el Ministerio Público cuando indica de que no se está juzgando, se va a juzgar hechos y no la figura jurídica. En el primer caso, que data del 15 de octubre del 2023, porque supuestamente el imputado habría agredido psicológicamente a la víctima, para esto utilizando las palabras irreproducibles como insultos, denigraciones hacia su persona. Por otro lado, en el proceso número 2, es distinto, ya que habría sucedido el 30 de diciembre del 2023, después de que habrían salido de un acontecimiento. Si bien ambos casos son por el mismo delito, pero sí nos refiere al mismo hecho. De este modo, no encajan ninguna de las tres causales, o en este caso las dos causales mencionadas por el abogado en el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, por lo que en el artículo 117 numeral 2 de la Constitución Política del Estado, habla particularmente cuando el hecho es el mismo. Nadie será procesado y condenado más de una vez por el mismo hecho. La persecución penal es única, y así también lo establece el artículo 4 del Código de Procedimiento Penal. También habla referente al hecho en sí. Nadie será procesado ni concatenado con más de una vez por el mismo hecho. Entonces, considerando que también en el caso de la causa número 1 y en la causa del proceso del número 2 se puede identificar que el sujeto, es decir, el imputado en los dos casos es la misma persona, y en ambos casos la víctima sería la misma persona, no necesariamente por la concurrencia de la entidad de los sujetos se vaya a realizar una conexibilidad o una conexitud de la causa, considerando que, por supuesto, las particularidades de los designios han sido totalmente el móvil que puede que haya sido el mismo. Pero no existe identificación del objeto y de la causa en ambos procesos. Entonces, un proceso con relación al otro tiene su particularidad y, por supuesto, los designios de los medios utilizados. Si bien es cierto, son similares, pero no, son absolutamente distintos. Es decir, en el primer caso, el imputado, si bien es cierto y evidente bajo el principio de verdad material, según la denuncia supuesta, habría agredido psicológicamente a la víctima mediante agresiones verbales. Y en el segundo caso se puede evidenciar por las pruebas
en el cuadernillo de investigación que habría existido agresiones físicas y psicológicas. Son totalmente distintos, es decir, que el caso, en el último caso, se ha querido atentar contra la vida y la integridad física y corporal de la víctima. Y se va a identificar y se va a investigar, obviamente, en la etapa preparatoria. Y que también, según la sentencia constitucional 0910/2017 S3 del 18 de septiembre, que en su segunda dimensión del alcance, es decir, el procesal, que infiere que la manifestación esencial del principio no bis in idem es la cosa juzgada, que lo que supone la existencia de un proceso cuyo resultado será una sentencia ejecutoriada. Es decir, que en ninguno de los dos casos existe una sentencia ejecutoriada, sino que se está dilucidando una investigación. Se va a entrar a una etapa preparatoria. En ese marco, realizando un análisis pormenorizado referente a particularmente los hechos, que son absolutamente distintos, y se ha podido evidenciar la identificación del sujeto en ambos casos y también la víctima, no corresponde acceder a los citados por la defensa referente a realizar una conexitud de causas. Consecuentemente, corresponde denegar la retención de la defensa al presente caso. Por tanto, la suscrita juez de instrucción penal cuarto de la capital, en virtud a la jurisdicción y competencias que por ley ejerce administrando justicia en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad a los artículos 54, 124, 173, 314, 315 del Código de Procedimiento Penal, se declara infundado el incidente de conexitud de causas interpuesto por la defensa técnica del diputado Alberto Fernández. Cuando son las 11:25 del día 16 de agosto de 2024, las partes que se sintieran agraviadas con la presente resolución pueden hacer uso del recurso de apelación conforme al artículo 403 y 404 del Código de Procedimiento Penal. La palabra autoridad. Tiene la palabra, abogado. En conformidad al 403 y al 404 del Código de Procedimiento Penal, vamos a interponer el recurso de apelación a su resolución. Se tiene presente. Por secretaría, remita al Tribunal de Alzado para que se resuelva, de conformidad al artículo 160 del Código de Procedimiento Penal, las partes que se encuentran presentes quedan legalmente notificadas con la presente resolución. Bien, se tiene presente, ahora vamos a considerar el segundo incidente de modificación a las medidas de protección planteadas por la defensa. En este sentido, se concede el uso de la palabra a la defensa técnica para que fundamente y breve, abogado. Gracias, señora juez, vamos a hacer uso de la palabra. Con respecto al otro incidente, es de su conocimiento que incluso en el expediente procesal de la presente causa, que tiene como código 70-110, 2571, expediente 7723, que su autoridad, mediante resolución de fecha 7 de agosto de los corrientes, aplicó a mi defendido 4 medidas de protección especial, de conformidad al artículo 389 del Código Adjetivo Penal, siendo una de ellas, y la cito textualmente, en relación a lo que dispuso en dicha resolución su autoridad. El número 5, prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia. Al respecto, su probidad, por la documentación que cursa en los grados, su autoridad podrá advertir que la conducta de mi denunciado o los supuestos delitos que se le quieren atribuir de violencia familiar doméstica no indican ni manifiestan nada de dichos actos en contra de sus hijos menores de edad. Es más, por las declaraciones de la denunciante, que su declaración policial afirma el cariño y el sentimiento que le profesa y defendido a los menores de edad, como también hacia su persona el cariño expresado por sus hijos. Y voy a leer textualmente lo que dice la denunciante en su declaración informativa. El denunciado ha mostrado responsabilidad efectiva, no solamente en los afectos, sino en lo económico para la satisfacción de las necesidades de sus hijos, que son menores de edad, y los mismos responden con cariño y necesidad de su atención. En ese sentido, y con relación a los derechos constitucionales que están establecidos en nuestra Carta Magna, en relación al artículo 60, el mismo que reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad y garantiza por ello las condiciones sociales y económicas para su desarrollo
integral. De otra parte, nuestra misma Constitución, al referirse a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el artículo 62 establece que el deber del Estado, la sociedad y la familia de garantizar la prioridad del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que comprende, en este caso, la preeminencia de sus derechos. Es por ello que para ejecutar esos derechos y garantías que la Constitución reconoce no solo a mis defendidos, ¿no?, sino también a sus hijos menores, que son su familia, situación que para mi defendido como padre es fundamental acompañar no solamente el desarrollo, crianza y educación, situación que no podría cumplir con la restricción que su autoridad le impuso con la medida de protección que está en el numeral 5, conforme al numeral 5 del 389 bis del Código de Procedimiento Penal de fecha 7 de agosto de ocurrido. En ese sentido, siendo que la modificación, siendo que la medida de protección que ha sido impuesta a mi defendido con la misma que no le ayuda para ejercitar sus derechos en relación a su relación con sus hijos menores de edad, ¿no?, a través de los medios de comunicación, es que para restituir ese derecho pido a su autoridad que declare fundado el presente incidente, ¿no?, y con ello modifique la medida de protección número 5 en relación a que sus hijos menores de edad puedan comunicarse con mi defendido, ¿no?, sin ningún tipo de restricción alguna. Eso es todo, señora juez. Muchas gracias. Bien, se tiene presente, bajo el principio de igualdad, vamos a conceder la palabra al Ministerio Público para... Tiene la palabra el Ministerio Público. Gracias, señora Presidente. Vamos a hacer uso de ella. Señora Presidente, debemos remitirnos a los actuados procesales conforme a la notificación con la cual ha sufrido el imputado con las medidas de protección. El presente proceso, señora Presidente, es de fecha 12 de septiembre del presente año. Señora Presidente, desde esa fecha a la presente fecha prácticamente han transcurrido 2 meses. El artículo 314 en su Romanos 1 manifiesta: los incidentes deberán plantearse dentro del plazo de los 10 días de notificado conocido con el acto que vulnere un derecho o una garantía. Más aún, señora Presidente, su derecho ha precluido. Y es de conocimiento de su autoridad que aquí se tiene el principio de convalidación. En este sentido, señora Presidente, se debe tomar en cuenta estos preceptos. Y también, señora Presidente, debemos tomar en cuenta que el hoy acusado pretende llegar hacia la víctima mediante su hijo, porque sabe que si él puede acercarse a los hijos, puede inducirlo a que su madre desista de la presente causa. En este sentido, señora Presidente, al haber convalidado el presente acto y no haber interpuesto su recurso en el plazo que establece la norma, y además al no identificar qué derechos y qué garantías constitucionales han sido violentados, vamos a pedir que se declare infundado el presente incidente y se pueda aplicar lo que establece el artículo 315 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que se ha demostrado que el presente incidente es dilatorio. Gracias. Bien, se tiene presente lo manifestado tanto por la parte de la defensa y lo manifestado por el Ministerio Público. La suscrita pues pasará a dictar su resolución. Santa Cruz de la Sierra, 16 de agosto de la gestión 2024, del incidente de modificación a las medidas de protección impetrada por el imputado Alberto Fernández, la documental presentada y los fundamentos expuestos tanto por la defensa corrió en traslado al representante del Ministerio Público. Se tiene que indica el abogado de la defensa de que el Ministerio Público habría interpuesto después de la denuncia 4 medidas de protección, siendo estas, de acuerdo al artículo 389 bis del Código de Procedimiento Penal, en este caso, que el imputado ordenar al imputado que el agresor se someta a una terapia psicológica en un centro de rehabilitación, prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio a través de terceras personas a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como cualquier integrante de su familia. A su vez, también el numeral 6, prohibir agresión de intimidación, amenazas o coacción a los testigos
de los hechos de violencia. Y a su vez, el numeral 10, la retención de documentos de propiedad de bienes inmuebles mientras decide la reparación del daño. Así también pretende que se levante el numeral 5, únicamente la parte de prohibir al agresor comunicarse. Esto con qué fin indica de acuerdo a los derechos y garantías que establece la Constitución Política del Estado en sus artículos 60 y 62 respecto a los derechos que tienen los menores en supremacía y también los derechos que tiene la familia. También indica que en las declaraciones que hace la supuesta víctima, indica de que él, el señor Alberto Fernández, sería un buen padre, que siempre estuvo atento de sus hijos y nunca les hizo faltar nada. A su vez que el defendido quiere mantener una relación de efectividad con sus hijos, de afectividad con sus hijos, ya que hace meses que no los ve y quiere mantener la comunicación con los niños, pidiendo que se declare fundado el incidente de modificación a las medidas de protección. A su vez, considerando que el Ministerio Público indica que de los actores procesales de la denuncia data del 12 de septiembre, que a la fecha el incidente habría precluido el derecho de interponer el presente incidente. El imputado querría acercarse a la víctima para que ésta desista de la denuncia interpuesta en su contra mediante los niños, que es por eso que estaría pidiendo que se levante esta medida de protección. Pide que se declare infundado el incidente de modificación a las medidas de protección. Considerando que el artículo 60 de la Constitución Política del Estado indica que es deber del Estado, la sociedad y las familias garantizar la prioridad del interés superior del niño y adolescente y comprende la preeminencia de sus derechos de primacía de recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia del personal especializado. A su vez, el artículo 62 de la Constitución Política del Estado, que nos habla sobre el derecho y que el Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. El artículo 389 ter, en su numeral romano 2 de la Ley 1173, establece que la jueza, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá resolver la cuestión en audiencia pública, siguiendo el procedimiento para la aplicación de medidas cautelares, o podrá resolverla sin audiencia, tomando en cuenta que las medidas de protección durarán en tanto subsistan los motivos que la fundaron, su aplicación, independientemente de la etapa del proceso en que se encuentren, conforme al artículo 389 cuarter del Código de Procedimiento Penal. En el caso, las medidas de protección de solicitud de modificación son las siguientes. En el numeral 5, se indica que se prohíbe al agresor comunicarse. Esto para precautelar la seguridad psicológica y física de la denunciante. Pero tomando en cuenta lo que establece el artículo 60 de la Constitución Política del Estado, en donde se va a garantizar la prioridad del interés superior del niño y adolescente, a su vez de que las familias son el núcleo fundamental de la sociedad, se va a precautelar en este caso los derechos que tienen los menores de mantener esa comunicación con el padre, en este caso el imputado genérico, el denunciado. Por tanto, la suscrita juez de instrucción penal y cuarto de la capital, en virtud de la jurisdicción y competencias que por ley ejerce administrando justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad a los artículos 54, 124, 173, 314, 315, 389, 389 389 cuartel, 389 quinquennes de la Ley 1173 y del Código de Procedimiento Penal, se declara fundado el incidente de modificación a las medidas de protección interpuestos por la defensa técnica del imputado Alberto Fernández, disponiendo la modificación de las medidas de protección en su numeral quinto, únicamente y según lo requerido por el Ministerio Público en fecha 10 de enero del 2024 en hojas 20 y vuelta, que estableció
La prohibición de que el denunciado Alberto se comunique únicamente en comunicación para que el padre pueda comunicarse por celular o por videollamada con los menores y se mantiene incólume las otras medidas de protección interpuestas por el Ministerio Público y homologadas por las suscritas. Cuando son las 12:25 del día 16 de agosto del 2024, las partes que se sintieron agraviadas con la presente resolución pueden hacer uso del recurso de apelación. ¿De acuerdo? Palabra, señora Presidente. Tiene la palabra el Ministerio Público. Vamos a hacer uso del recurso de apelación conforme lo establece el artículo 403 y 404, reservándonos el derecho de fundamentar, ampliar la fundamentación y presentar nueva prueba en apelación conforme lo establece el artículo 396 y 398 del Código de Procedimiento Penal. Quien se tiene presente tiene la palabra, De abogado. alguna manera, su escrito con relación al 251 del Código de Procedimiento Penal va a apelar su resolución. Se tiene presente por secretaría dentro de las 24 horas, remita al Tribunal de Alzada. De conformidad al artículo 160 del Código de Procedimiento Penal, las partes que se encuentran presentes quedan legalmente notificadas con la presente resolución. La presente audiencia a horas 12:27 del 16 de agosto ha concluido.